Santiago Trejo, consultor económico. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, señorita Espín. Buenos días. Usted ha solicitado una entrevista también para poder explicar cuál sería la afectación de este proyecto de ley que se refiere al tema de la plusvalía, tal como está planteado el 75% a la ganancia extraordinaria, no a la ordinaria. Ya vamos a explicar eso. Pero la primera pregunta sería, con la fórmula que se propone, ¿se les cobra más solo a los especuladores o quiénes más se verían afectados? Realmente las personas que serían afectadas es todas aquellas personas que tienen un bien y que han logrado una plusvalía a través del tiempo. ¿Y por qué usted sostiene, porque tiene algunos ejemplos, de que existe un impacto, una afectación, por ejemplo, en las viviendas compradas con un crédito, quienes sacan unos préstamos? En efecto, para ello he desarrollado unos ejemplos, para lo cual presentaré el tema conceptual. Después, cuántas personas estarían impactadas por ello. Y finalmente, unos ejemplos de desarrollar con la calculadora del SRI. Yo soy analista regulatorio. Sin duda hay personas del área económica que podrán hacer mayores ajustes y cosas más afinadas al respecto. Perfecto, pero expliquemos primero cómo sería la afectación o por qué hay una afectación en las viviendas que se compran con un crédito, porque les pasa, pues en la mayoría de los casos, quienes compran sus viviendas, sus primeras casas, pues se hacen endeudándose, ¿no? Claro que sí, quisiera mostrar los siguientes documentos. Ok, ¿qué tenemos Estos ahí? son los niveles socioeconómicos en el Ecuador. Esta es la clase alta, que es del 2%, que son 300.000 habitantes. La clase media está configurada por clase media alta, clase media típica y clase media baja. En los datos del INEC que hicieron en 5 ciudades del país, esto revela que es del 83.3%. Eso significa 13.7 millones de habitantes. La clase media logra conseguir lo que es bienes inmuebles a través de lo siguiente. Primero, a través de la generación de una compra vía ahorro y en una gran parte a través de la generación de crédito. Durante este gobierno se ha desarrollado más que en ningún otro el acceso al crédito de vivienda. Ahora veamos cómo esto impacta. La nueva ley habla de una plusvalía ordinaria. Sin embargo, la clase media a la que tiene acceso a crédito tiene que pagar intereses por préstamo. Ok, ¿y cuál es esa relación entre el interés del préstamo versus la plusvalía que uno puede ganar a lo largo de los años? Porque ahí estarían las diferencias. Claro que sí, permítame, lo voy a indicar. La nueva ley lo que indica es que uno puede ganar el equivalente a poner el dinero en el banco. Hablemos que esto en valores altos es del 8%. Sin embargo, por el número de años, le voy a pedir que nos ayude un poquito más rápido por cuestión de tiempo para que avancemos algunos ejemplos. Sin embargo, tiene que pagar un interés, hablemos del 10%. Y haciendo una sumatoria de inflación durante los últimos 4 años es del 4%. Okay. Si nosotros hacemos de esta operación 8 que gano, 10 que tengo que pagar y 4 de inflación, 8 menos 10, menos 2, menos 4, menos 6. El resultado es que yo voy a perder el 6% conforme vayan pasando los años. Entonces lo que usted dice ahí es que uno termina pagando a lo largo de los años, para que vayan quedando claro para nuestros televidentes, a lo largo de los años del préstamo con una tasa de interés al 9%, es más que una plusvalía máxima o la ganancia ordinaria, que es por ejemplo ese 7% por el número de años desde que lo compró. Ahí hay pérdida, pero eso se recuperaba cuando al venderlo el valor ya era más alto. Pero ahora todo lo que esté por sobre la ganancia ordinaria, la que le han llamado extraordinaria, esa tendría que pagar una tasa alta del 75% después de que se reste ese deducible que pusieron de las 24 remuneraciones básicas. En efecto, la plusvalía servía como un instrumento de generar un retorno para lo que uno acababa pagando por el crédito, inclusive con lo que pagaba la casa. Entonces, bajo este sistema se anula el concepto de que uno compraba
un bien inmueble para generación de ahorro. Ahora los bienes inmuebles son como tener un vehículo. Probablemente usted no recupere lo que acabó pagando a través del tiempo. Esto hay que hacer de ajustes en función de la amortización de cada crédito y de tiempo. Ok, ¿podríamos mostrar algún ejemplo, por decirlo, de un bien que cueste menos de $100,000, en el que haya una ganancia extraordinaria y ver cuánto ha terminado pagando? Usted citaba ejemplos, por ejemplo, de una pareja recién casada que se compre un departamento o un bien de $100,000 o menos de $100,000. Claro que sí. Voy a generar dos ejemplos, uno de la pareja recién casada y uno que es más preocupante todavía, que son lo que es fincas y unidades de producción. Entrando a la calculadora de plusvalía del SRI. Ok. ¿Qué tenemos ahí? No tengo conexión, sin embargo, permítame mostrarle aquí ya el ejemplo. Ok, ¿el bien de cuánto estamos hablando? Hablamos de un bien de una pareja que compró en el año 2013 en planos un departamento por $70,000. Ok. Tiene gastos notariales, catastrales de 1,000 más 1,000 adicionales. Esto es 72,000. Después de 2 años, en el año 2017, la familia crece o ellos deciden mudarse y prosperar y el bien ya vale 120,000. ¿Cuánto pagaba antes? $4,400 de impuesto. ¿Cuánto paga ahora? 21,108. Eso significa que el impuesto es del 17.6%. Ahora vamos a hablar referente a lo que es una finca. Las unidades de producción son inclusive más impactadas en lo que tiene que ver con esta parte. Hablemos de una persona que compra 20 hectáreas en la provincia de Los Ríos a $2,500 de hectárea, que son $50,000. Puede justificar a lo largo de 10 años que va a vender la propiedad $100,000. ¿Por qué? Porque mucho es autotrabajo. Esto significa el crecimiento de las plantas, el cuidado de la maleza y todo lo que es el cultivo. 2,000 dentro de lo que tiene que ver temas de impuestos, 1,000 en lo que es alcabalas. Y él acaba vendiendo la propiedad, que son estas 20 hectáreas, en $700,000. Acordemos que el hombre compró en tierra pelada. Hoy por hoy una hectárea de banano está entre 25,000 y $30,000, considerando que no suma mucho a 35,000, por 20 son 700,000. Antes pagaba $27,000 y ahora paga 279,000. Ahora, esto está contemplando también, porque recordemos que el proyecto de ley dice que hasta los 24 salarios básicos, la tarifa es del 0%, de ahí en adelante es del 75%, es decir, se aplica el 75% sobre la ganancia extraordinaria. Habría que restarle eso también en los ejemplos. Lo está, y es por ello que lo utilizado es la calculadora del servicio de rentas dentas. ¿Cuánto es el incremento? En el caso del departamento, 379%, y en el caso de la finca de 20 hectáreas, que es la unidad promedio, que es donde se encuentran más del 50% productores bananeros, es del 920%. Ok, y estos datos se obtienen también porque se lo puede hacer por un lado con la calculadora, como usted lo presenta, pero es considerando que existe una base imponible, que eso es el impuesto que se va a pagar, que es sobre la ganancia extraordinaria. ¿Y cómo se la calcula? Según el proyecto de ley, es el valor comercial, es decir, a lo que voy a vender el bien, menos el valor de adquisición ajustado. Ese valor ajustado es lo que costó el bien cuando lo compré, más una ganancia ordinaria que sí se considera y se la obtiene con una fórmula que lo que se quiere es considerar cuánto me hubiera costado el costo de oportunidad del dinero, lo que hubiera ganado si lo invertía en el banco. Por eso usted pone el ejemplo del 7% y lo multiplica por el número de años. En efecto, inclusive, también lo que indica la ley es que uno tiene otros gastos los cuales puede respaldar. Eso significa mejoras y todo lo que pueda ir de a lo que es avalúos, catastros y demás que encuentra la calculadora del SRI. ¿Cuántas personas están
hablando de impacto del Proleserín es la siguiente manera. Tomando los últimos 4 años en los cuales ha funcionado el Banco del IES, quien ha sido el principal motor de crédito de vivienda, sobre el 61%, estos son datos del BIES más Superintendencia de Bancos. En créditos de vivienda son 7.200 millones de dólares, con crédito promedio de 41 millones de dólares, tasas hipotecarias del 6 y el 11, ahora hay una baja de tasas hipotecarias para 5% lo que es clase media-baja. Durante los 4 años se han generado 174.000 operaciones de enero del 2011 a abril del 2015. Esos son, si nosotros generamos datos del INE, 3.8 habitantes por vivienda, 660.000 ecuatorianos que pueden estar posiblemente afectados bajo este esquema. Claro, usted se refiere a las viviendas que se terminan comprando bajo un crédito. Ahora, aprovecho para hacer una pregunta, porque con la ley vigente hay un deducible del 5% anual, que es por la depreciación en el caso de bienes inmuebles. Es decir, después de 20 años la deducción termina siendo del 100%, no paga plusvalía actualmente. ¿Eso con el nuevo proyecto ya no pasaría? ¿Se elimina esa deducción por depreciación? No hay una modificatoria de lo que tiene que ver con ese artículo. Sin embargo, ese artículo habla de lo que es donaciones con reducción del 5% año a año. Si es que estoy cometiendo un error, por favor, alguien que me corrija. Son algunas de las observaciones, los ejemplos que hoy nos presenta Santiago Trejos, consultor económico, acompañándonos aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A la orden, buenos días. Nos vamos.